Evangelio de Marcos, capítulo 4. Vamos a leer los versículos del 21 al 29, siguiendo con nuestra serie expositiva del Evangelio de Marcos. Y conforme lo vamos encontrando, nos vamos poniendo de pie. Un pequeño anuncio, hermanos, antes que me olvide y antes que entremos en la lectura. Nuestra hermana Carolina ha traído pruebas gratuitas de COVID. Están afuera de las cajitas. Es una por persona o una por familia, hermano. Por favor, si usted tiene familia de 15, no se va a llevar 15 cajitas. Llévese una, y si después al salir ve que sobró, pues llévese otra. ¿Ok? Así que están en la mesita. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos de 21 al 29, dice así: También les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Dios bendiga su palabra. Podemos tomar asiento. Acabamos de leer la palabra del Señor. En estos dos últimos meses, hablando de noviembre y de diciembre, hemos tenido tres grandes celebraciones, ¿verdad? Hemos celebrado el Día de Acción de Gracias, hemos celebrado Navidad, hemos celebrado Año Nuevo. Pero sobre todo en el Día de Acción de Gracias, en ese día donde cada familia adorna su mesa lo mejor posible. Está llena de ricos potajes, y estos potajes alumbran o acompañan a un invitado principal, que es el pavo, ¿verdad? Un pavo bien dorado, un pavo bien preparado. Ahora, imagínense que un poco antes de esa celebración, un poco antes que llegue el momento de la cena, la esposa o la persona encargada de hacer el pavo, quizás los hijos por ahí ayudan también, pero usualmente es la mamá que está haciendo estas cosas, está preparando estos ricos postres, estas ensaladas. El pavo ya está quedando dorado, ya en el horno, está pronto a sacarlo. Y una vez que ya está todo preparado, la mamá saca el pavo y todos los alimentos que ha preparado y los comienza a guardar en gabinetes diferentes en la cocina. Los guarda ahí, y cuando llegan los invitados y se sientan a la mesa, no hay nada que comer. Todo ese esfuerzo que ella hizo no tendría sentido. Todo lo ha escondido, todo lo ha guardado. Y lo peor de todo es que no se sabe hasta cuándo. Ella no ha dicho hasta cuándo. Así que esto sería algo impensable, sería algo tonto. Sería algo que no tiene sentido. Tener esta rica cena, este rico banquete, y esconderlo y no llevarlo a la mesa para que sea expuesto, para que sea disfrutado por los invitados. Mantenerlo escondido o mantenerlo en secreto. De esa manera, como ese gran banquete no podía quedarse escondido, no podía estar oculto, de la misma manera Cristo no podría quedar oculto. Su luz,
su evangelio, su predicación, su misión, su rol como Mesías, su rol como Salvador, no podía quedar en lo secreto, sería impensable. Tenía que salir a la luz. Él ha vivido ya por 30 años en su encarnación. Y como Lucas nos dice, ha crecido en estatura y en sabiduría. Crecía como cualquiera de nosotros, como cualquiera de nuestros hijos, preparándose para el momento en que se revelaría el porqué de su venida, el porqué de su encarnación. Esto quiere decir acerca del misterio que había estado escondido. Este misterio que los profetas, como dice Pedro, tanto inquirieron en este misterio por casi 4.000 años, hermanos, desde el momento de la caída, el momento que Adán y Eva cayeron hasta el momento de Cristo, han transcurrido aproximadamente 4.000 años. Este misterio no ha sido revelado hasta el momento que Cristo aparece. Y Él les ha concedido a sus discípulos, como Él les acaba de decir, se les ha concedido saber este misterio del reino de los cielos. Se les había dado este favor inmerecido. Se les había concedido conocer quién era el Mesías. Y vemos que Él ahora comienza a hablar en parábolas y dice que habla en parábolas para los que están afuera no entendiesen. Para aquellos que han endurecido su corazón, aquellos que ante todo lo que Jesús ha demostrado acerca de su persona y seguían negando que Él era el Mesías, hablaba en forma de parábola para que no entendiesen. Es un juicio. Ante tal dureza de su corazón, que es la condición de todo hombre, como hemos visto, vemos entonces necesaria la intervención divina para que corazones endurecidos, corazones de piedra, sean transformados a corazones de carne. Cumpliéndose así lo que dice la profecía que habíamos leído en Ezequiel: yo os daré un corazón de carne. En la parábola que acabamos de leer, o dos parábolas que acabamos de leer, vamos a ver no solamente lo que Jesús dice de Él mismo, como la luz que nos ha venido a alumbrar, pero también la responsabilidad del creyente, tu responsabilidad, mi responsabilidad ante esa luz con la cual hemos sido alumbrados. Vamos a ver el crecimiento inevitable del reino de Dios, que no es por medios humanos, es como Él lo ha diseñado. La pregunta que debemos hacernos ahora, pues, ¿qué hacemos con este misterio que se nos ha concedido saber? ¿Haremos como aquella esposa de la historia del banquete? ¿Esconderemos aquella verdad que se nos ha revelado? ¿Cuál es nuestro deber? ¿Cuál es nuestra misión? No solamente en conjunto como iglesia, pero como cada creyente de manera individual. Porque ya que Jesús nos ha alumbrado con su luz admirable, de esa manera tenemos la responsabilidad y la misión de alumbrar al mundo con la luz del Evangelio. Y al ver estas dos parábolas juntas nos vamos a dar cuenta que ese es el propósito por el cual Jesús lo dice y por el cual Marcos lo registra en su Evangelio. Jesús nos acaba de decir que aquella tierra fértil que recibe la palabra da fruto. Al 30, al 60, al 100 por uno. Y parte de ese fruto, parte del fruto del corazón que ha recibido la palabra, es predicar la palabra. Esa es la responsabilidad que debemos asumir, o el llamado al cual debemos responder. Muchos en la iglesia aún siguen preguntándose: no sé cuál es mi llamado. Tu llamado, hermano, hermana, es a compartir el Evangelio. No esperar por un ministerio que se abra. Tu llamado es a compartir el ministerio con cuantas personas el Señor te dé oportunidad. Así que seríamos necios, desobedientes,
si estuviéramos ocultando esta luz o este banquete, usando un poco la ilustración con la cual abrimos. Este banquete es Cristo, que es el pan de vida. Así que vamos a ver qué nos dicen las Escrituras acerca de esto, y vamos a ver la manera que nos exhorta. Primero vamos a ver en los versículos 21 al 23 que debemos exponer el Evangelio. Versículos 24 al 25, debemos ser fieles al exponer el Evangelio. Y versículos 26 al 29, debemos de esperar pacientemente los frutos del Evangelio. Debemos exponer el Evangelio, debemos ser fieles al exponer el Evangelio y debemos esperar pacientemente los frutos del Evangelio. Así que, hermanos, estaremos estudiando estas dos parábolas. Dejaremos la tercera parábola para el domingo siguiente, pero acompáñenme en oración para que nuestro Dios, nuestro Señor, destape nuestros oídos y estemos atentos a su palabra. Padre amado, nos acercamos a ti clamando por tu ayuda, Señor, porque el momento más difícil para nosotros, Señor, en nuestra carne, es sentarnos y estar atentos a lo que tú tienes que decir. Así que, Señor, te pedimos por medio de tu Espíritu que tú nos ayudes. Que no seamos orgullosos ni altivos. Que no leamos la Escritura con presuposiciones, sino que dejemos que la Escritura misma vaya guiando nuestro corazón y nuestro conocimiento. Así que ayúdanos, Señor, en este tiempo que vamos a exponer la palabra. Ayúdame, Señor, a exponerla fielmente, con toda valentía, Señor, buscando agradarte a ti y no a los hombres. Ayuda a mis hermanos, Señor, a que estén atentos. Ayúdalos, Señor, con sus distracciones, con mis distracciones. En Cristo Jesús. Amén. Cuando leemos el versículo 21, podríamos pensar que Jesús está dando estas parábolas a ese grupo reducido de discípulos que están con Él en el momento que Él está a solas. En ese momento que ellos les piden explicación por la parábola del sembrador, la cual hemos expuesto la semana pasada. Pero yo creo que lo que Marcos nos está señalando es que Jesús les da estas parábolas a ese grupo grande, aquel grupo que estaba alrededor de Él en las orillas del mar, mientras que Él enseñaba desde la barca. La explicación de la parábola anterior es como un paréntesis que Marcos hace, me imagino yo, para la facilidad de los lectores, los que iban a recibir su evangelio. Pero creo que aquí Marcos retorna a la historia, y como ya hemos visto, Marcos ha hecho esto antes ya, cuando habla de la familia de Jesús, retoma la historia y nos dice que aparte de la parábola del sembrador, también Jesús les decía la siguiente parábola que hemos leído. Y Él lo hace haciendo dos preguntas retóricas. Le dice: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerle en el candelero? Son preguntas retóricas que la respuesta debe ser obvia. Es como que si alguien preguntase: ¿tiene algún sentido que yo lleve un poco de arena a la playa? No tiene ningún sentido. O si alguien preguntase: ¿sería buena idea barrer las escaleras para arriba? Sería algo tonto, no tiene sentido. Puedes tratar. Son preguntas a las cuales su respuesta es obvia. Y Jesús empieza con estas preguntas para atraer la atención de las personas. Dice: ¿acaso se trae una lámpara o una luz para ponerla debajo de una vasija o debajo del almud? El almud era un tipo de jarra que ayudaba a medir las semillas, ayudaba a medir los granos. Así que eso es lo que es el almud. ¿Acaso uno trae una luz para ponerla debajo del almud, para taparla por completo?
Definitivamente no. Ni tampoco se pone debajo de la cama. El hecho de que uno trae la lámpara es para ponerla en un lugar en donde se va a permitir alumbrar toda la habitación. Eso es obvio. Así que la respuesta, todos debían conocer la respuesta en ese momento. Pero ¿qué es lo que Jesús está diciendo aquí? Es lo que queremos saber. Y algo que nuestra traducción en español no nos permite ver, no nos ayuda a contemplar bien, es que en el original no dice acaso se trae la luz o se trae la lámpara. En el texto original tiene más sentido traducirlo literalmente: la lámpara no viene para ser puesta debajo de un almud. La luz no ha venido para ser puesta debajo de una vasija o debajo de una cama. Jesús está diciendo que Él no ha venido para estar oculto. Él es la luz. Y Él es el que ha venido para alumbrar las tinieblas. Y no ha venido para que su ministerio, para que su evangelio permanezca oculto. Él ha venido para alumbrar en medio de las tinieblas. Su familia lo quería ocultar, ¿verdad? Su familia se lo quería llevar. Los fariseos a este punto quieren callarlo, quieren matarlo. Pero la luz del mundo, que es Jesús, ha venido para alumbrar en medio de las tinieblas. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 5, nos dice así: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron en contra de ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. Más adelante Juan en el capítulo 3 nos dice que hay un juicio ante los hombres. ¿Y cuál es ese juicio? Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas porque sus acciones eran malas. Así que Jesús abre esta parábola haciendo una referencia clara de que Él es la luz que ha venido a alumbrar el mundo. Y que Él no va a permanecer escondido. Su verdad no puede estar oculta. Su evangelio tiene que alumbrar al mundo. Y para algunos ese evangelio será aroma de vida, pero para otros será olor de muerte. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, seguía diciendo Jesús, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y en ese mismo sentido, Juan también en el capítulo 3 dice: porque todo lo que hace lo malo odia la luz. Ahora quiero que tomemos en cuenta algo. No es indiferencia hacia la luz lo que expresan los pecadores. El no creyente no es indiferente a la luz. No es que simplemente ignora la luz, sino que odia la luz. La odia. Y la odia para que sus acciones no sean expuestas, para que su pecado no sea expuesto. Jesús dice eso. Rechazan al Hijo de Dios, rechazan al Mesías, no porque sean indiferentes, no porque están en una área neutra, sino porque lo odian. Y ahora, este comentario le puede parecer incómodo a creyentes y a no creyentes, hermanos, pero es lo que la palabra dice. Es lo que la palabra dice. Porque por medio de la luz de Cristo, nuestro pecado es expuesto. El Evangelio alumbra así a una gran esperanza, que es Cristo, pero tiene que alumbrar primeramente a la gran enfermedad y al estado de miseria en que cada uno vive. Cristo no puede ser hermoso si la enfermedad no es terrible.
Esta luz no puede ser una luz de esperanza total si no veo realmente las tinieblas y la miseria en la que vivo. Muchos piensan que aún en medio de esas tinieblas tienen su velita, ¿no?, prendida. Al menos me alumbro un poco. No. Sin Cristo estás completamente en las tinieblas. Cristo ha venido para que todo aquello que está oculto sea manifestado. Y en el contexto de la audiencia que está escuchando esto, todo aquello que los fariseos promovían, toda aquella religiosidad, todo aquel fariseísmo, todo aquello que era contrario a lo que realmente el Señor había dejado para su pueblo, toda aquella opresión por parte de los fariseos, todo aquello sería manifestado, no podía quedar escondido porque Él es el Mesías. Este pecado de los fariseos, a lo cual Él llama hijos del diablo, tenía que salir a la luz. Es una declaración fuerte. Todo no creyente es la simiente de Satanás de Génesis 3:15. Todo no creyente. Y a eso es lo que se refiere Jesús cuando dice: ustedes son hijos del diablo, ustedes son de la simiente de la serpiente. Pablo lo dice en Efesios, ¿verdad? Somos hijos de ira, obedeciendo al príncipe que está bajo control de este siglo, o sea, Satanás, el cual habita, dice, en todos aquellos no creyentes, en los cuales nosotros también estábamos, dice Pablo, se incluye. Así que todo eso tenía que ser expuesto. Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 12, dice: yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo aquel que en mí crea no permanezca en tinieblas. Apartado de Jesús, sigues en tinieblas. Sigues. Y no es que Jesús es simplemente algo que tú añades, ¿eh? No es que Jesús es solamente para tu domingo. O Jesús es tu todo o no es tu nada. O Jesús es tu rey y tu señor, o simplemente lo tendrás como un demente, o un gran maestro, o un radical. Sin Cristo permanecemos en tinieblas. Así que es claro las referencias bíblicas de que Jesús es la luz del mundo. Y más allá, vamos al Antiguo Testamento, vamos a Isaías 60, y es fascinante lo que dice el profeta Isaías. Isaías 60, 19 dice: el sol nunca más te servirá de luz para el día, ni el resplandor de la luna te alumbrará, sino que Jehová te será por luz perpetua y el Dios tuyo por tu gloria. Hermanos, ¿saben lo que está haciendo aquí Jesús? Jesús está tomando toda la referencia del Antiguo Testamento, el Salmo 27 que leímos al abrir el culto, y Él dice: yo soy esa luz que el Antiguo Testamento prometía, tiene su cumplimiento en mí. Yo soy Dios hecho hombre. Y eso es lo que Jesús hace en este pasaje, en esta parábola. Él se está refiriendo a Él mismo como la luz. Pero ¿qué implicaciones tiene entonces esto para nosotros como iglesia? Nosotros que hemos sido iluminados por la luz, nosotros que hemos sido expuestos a su luz y que ya no vivimos en tinieblas. Miren lo que Jesús dice en el Sermón del Monte, en Mateo 5, dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en su casa. Así alumbre pues vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Sorprendentemente, hermanos, y fascinantemente, Jesús usa las mismas palabras que usa en esta parábola para
referirse a su iglesia. Porque ahora la iglesia tiene la responsabilidad de alumbrar con la luz para que el Padre sea glorificado. Así que esto nos lleva entonces al primer deber o al primer llamado al que debemos responder. Debemos exponer el Evangelio. Porque de la misma manera que Jesús, siendo la luz, no vino para permanecer oculto, su iglesia, hermano, no puede permanecer oculta. Tu vida no puede permanecer oculta. Tu vida y mi vida es el Evangelio puesto en escena. Cuando la gente te ve, debe ver en ti lo que Israel no cumplió. ¿Qué quiere decir? Que un hombre o una mujer vive en perfecta relación con su Creador. Eso es lo que deben ver. Deben ver nuestras obras que hablan de quién creemos. Y ojo, no estoy queriendo usar ese eslogan muy conocido, que para mí es una aberración: predica el Evangelio y si es necesario usa palabras, porque eso no tiene sentido. Estamos llamados a proclamar el Evangelio y que nuestras obras adornen el Evangelio que estamos proclamando. Amén. Como iglesia tenemos ese deber, hermanos. No podemos escondernos debajo de la cama. No podemos apartar nuestra vida, lo secular de lo espiritual. Somos la luz donde quiera que vayamos. ¿Con qué razón entonces debemos de predicar el Evangelio? Por la misma razón que Cristo no permaneció oculto, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. El mismo propósito por el cual Jesús vino y por medio de él se inaugura el reino de los cielos aquí en la tierra y expuso el pecado y expuso las tinieblas, es la misma razón por la cual nosotros compartimos el Evangelio. Para que la luz del Evangelio alumbre los corazones de aquellos que viven en tinieblas, para que sus ojos sean abiertos, para que puedan proceder al arrepentimiento y a la fe. Ante él nada está oculto. Miren el versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Así que Jesús una vez más hace una llamada de atención a la audiencia que lo escucha. Es muy importante, le dice a la gente, que escuchen lo que yo estoy hablando. Que así como hay una tierra que recibe la palabra y esa tierra da fruto al 30, al 60, al 100 por uno, en esa misma línea Jesús dice que esos que han recibido la palabra deben alumbrar a otros. Y ahora aquí es necesario que paremos un rato, porque algo que está en disputa en muchas iglesias es lo siguiente: ¿entonces el Evangelio es para el perdido o para el creyente? La respuesta es sí a ambas preguntas. Esta responsabilidad de exponer el Evangelio no solamente es para exponerlo a aquel que está perdido, a aquel que está en tinieblas. Mucha gente dice: pero si yo ya soy salvo y no vivo en tinieblas, ¿para qué insistir en el Evangelio? Porque el Evangelio aún sigue alumbrando, hermanos y hermanas, aquellas áreas oscuras en nuestro corazón. El Evangelio aún nos sigue hablando de aquellas áreas en nuestro corazón en las cuales seguimos haciendo ídolos. Aún como creyentes, a cada momento estamos reemplazando a Cristo como Señor y como Salvador para poner algo más en donde depositar nuestra seguridad. Poner algo que nos dé seguridad de vida. Dioses falsos, dioses hechos de mano, y cuando hablamos de ídolos hechos de mano, automáticamente vienen a nuestra mente las figuras que se usan para adorar y estatuas que se besan. Sí, son ídolos, sí, es una aberración a Dios, pero en nuestro corazón tenemos ídolos que hemos hecho con nuestras propias manos. Se convierten en asuntos vitales para nosotros.
Y es necesario que el Evangelio saque esas cosas a la luz. Al yo recordar el pago que Cristo hizo en la cruz, porque yo merecía la condena eterna, al yo recordar que lo único que he traído a mi relación con Jesús es mi bancarrota espiritual, es mi pecado, y que he sido beneficiario con todos los recursos de Jesús, y que he sido bendecido con toda bendición espiritual, al recordar que he sido revestido de su justicia, que Dios el Padre no me ve más como un simple pecador caído, sino que me ve en su Hijo Cristo, al recordar que soy un pecador redimido, a recordar que soy una obra en proceso, porque aquel que empezó la buena obra la llevará a cabo hasta el final, hasta el día de Cristo. Al recordar que soy un pecador libre, todo eso me debe llevar a ver aún aquellas áreas en las cuales mi corazón permanece en tinieblas. ¿Alguna vez han agarrado una pequeña linterna y la han puesto debajo de su dedo y la luz es tan fuerte que uno prácticamente ve la sangre, ¿no? Y el dedo se ve rojo? Bueno, de esa misma manera el Evangelio es esa linterna de miles de luminarias que pongo en mi corazón y puedo ver aquellas áreas negras, oscuras en mi vida, aquellas áreas llenas de egoísmo, aquellas áreas que están en búsqueda de una autosatisfacción, de una autogratificación. El Evangelio me permite ver aún todas aquellas áreas en el aquí y en el ahora que no veo. Nosotros pensamos en el Evangelio y vemos nuestra salvación y reconocemos que hemos sido salvos en el entonces, ¿no? Cuando profesamos a Cristo. Y estamos aguardando el entonces futuro, el día de la consumación, de la redención. Pero tenemos un gran problema, que no sabemos cómo funciona el Evangelio en el aquí y en el ahora. Por eso decimos que el Evangelio no es solamente para el perdido. El Evangelio no es solamente para alumbrar a aquellos que están afuera, viviendo en tinieblas. El Evangelio debe alumbrar aún nuestro corazón. Y debemos de caer rendidos. Y debemos rogar por misericordia. Para que el Señor nos ayude a seguir perseverando en renunciar a nuestro pecado. Así que el Evangelio no solamente es para los perdidos, sino también para nosotros mismos. Y por eso decimos siempre, predícate el Evangelio todos los días. El pastor John MacArthur en una entrevista dijo que él sabía que al salir del seminario iba a enfrentar una gran lucha para defender el Evangelio o por la defensa del Evangelio. Lo que él no esperaba, dice, es que la mayor parte de esa lucha se diera dentro de la misma iglesia, porque aquellos que dicen que son creyentes no conocen el Evangelio y muchas veces rechazan el Evangelio bíblico. Y esa es la verdad. Desafortunadamente es una realidad en la que nosotros como iglesia vivimos. Y como iglesia asumimos el Evangelio. Pensamos que es solamente la puerta de entrada. Y nos olvidamos del Evangelio y ahora queremos mantener nuestra salvación por medio de las obras. Necesitamos recordar el Evangelio porque por medio de él sabemos quiénes somos en Cristo. Tenemos una gran tentación de medir nuestro valor según nuestra productividad. No hago mucho, no he conseguido mucho, por ende no valgo mucho. Y en Cristo vemos quiénes somos. Ahora podríamos caer al otro lado y pensar que hemos conseguido tantas cosas. He sido un hombre y una mujer tan luchadora. He logrado cada meta que me he trazado y ahora mi corazón entonces se infla de orgullo porque yo he podido hacerlo todo. Ambos casos llevan una vida centrada en sí mismo y el Evangelio nos libra de eso.
Porque mi valor no está en lo que he conseguido, mi valor no está en lo que no he podido conseguir, mi valor está en que estoy en el Hijo, en que soy amado más allá de toda expectativa humana y de que soy acepto en el amado. Amén. Ahora Jesús le da una advertencia, le dice: mirad lo que oís, porque con la medida con la que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que no tiene se le quitará. Y en estos textos hay una gran advertencia. Antes de que Jesús continúe con la siguiente parábola, Él decide poner esto en medio de estas dos parábolas. Y la advertencia es que debemos ser fieles al exponer el Evangelio. Esta advertencia nos habla del gran cuidado que debemos de tener ante la responsabilidad que se nos ha concedido. Tiene como un efecto boomerang. Aquel que escucha estas palabras, aquel que las escucha con cuidado, aquel que las atesora en su corazón, con esa medida que ellos han usado para escuchar, regresará a ellos. Así que el que escucha con mucho cuidado y es responsable en este misterio que se les ha concedido, recibirá más. Ahora, ¿más qué es la pregunta? ¿Más de Cristo? No creo que ese sea el caso, porque Él es todo nuestro. Creo que más acerca de la verdad de quién es Él. En la medida que nuestro corazón sigue creciendo en Él, vamos a tener mayor entendimiento y mayor satisfacción de quiénes somos en Él. A la misma vez creo que todo también nos apunta al día de la consumación total, ahí cuando seamos hechos semejantes a Él. Pero hay un contraste, porque es todo lo contrario con aquellos que la rechazan. Aquellos que mantienen un corazón duro, aquellos que le dan la espalda al Evangelio, contra aquellos hay juicio. Dice un autor: rechazar a Jesús y la luz del Evangelio, rechaza a Jesús y a la luz del Evangelio y perderás aún lo poco que tienes. ¿Con qué actitud te muestras hoy ante el Evangelio? Estamos experimentando esa satisfacción en Cristo cada día más a medida que vamos alumbrando con la luz del Evangelio a otros. Y si sería medido con la medida del Evangelio, ¿esta hablaría de cómo vives para el Señor? Ese mismo Evangelio, el cual oíste, el cual mostró tu miseria, a la misma vez que te mostró la misericordia de Dios en su Hijo Cristo, ¿es ese Evangelio que tú anuncias? ¿Es el Evangelio que reflejas? O quizás estás confiando en la decisión que tomaste algún día en repetir una simple oración y de ese día a hoy tu vida no muestra marca que tienes una relación íntima con el Señor. Dice que de lo poco aún se te quitará. Además, él añadía, decía: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y una vez más Jesús instruye a sus discípulos que aunque tenemos el deber de exponer el Evangelio y que debemos ser fieles al exponerlo, él añade que debemos de esperar pacientemente los frutos del Evangelio. Mientras que en la parábola del sembrador, Jesús habló de los tipos de corazones, por eso lo llamamos la parábola del corazón del hombre, y usó esta metáfora de la tierra en la semilla para hablarnos de la inhabilidad del hombre y cómo el corazón del hombre rechaza la palabra de Dios. Aquí en esta parábola nos habla de una dimensión en la cual nuestros ojos no pueden ver. Y usa esta metáfora del crecimiento de la semilla para ilustrar esta enseñanza. Dice que el sembrador simplemente arroja la semilla. Ahora observen en la parábola que él hace o cumple con la responsabilidad que tiene como sembrador. Y después de eso se va a dormir. Él no está siendo descuidado.
Él reconoce su limitación. Él sabe que lo que se le ha mandado a hacer y su responsabilidad es sembrar la semilla. ¿Qué es lo que sucede cuando esta semilla del Evangelio cae en buena tierra? ¿Qué sucede cuando esta semilla cae en aquel corazón que ha sido regenerado? El hombre no lo puede medir, no lo puede manipular, no es ni al tiempo del hombre. Y dice Jesús que sí es el reino de Dios. Quiere decir que lo que nosotros vamos plantando, cuando vamos predicando el Evangelio, compartiendo el Evangelio fielmente, que muchas veces para nosotros pareciese que no tiene efecto. ¿No le ha pasado eso a veces? Que está compartiendo con alguien y no sabe si realmente está escuchando o no, y se siente como impotente y a veces torpe, y a veces completamente inadecuados. Bueno, miren lo que el Señor dice. Esas son semillas que ni tú ni yo sabemos cómo el Señor le va a dar crecimiento. No depende del hombre el crecimiento que la semilla va a tener. Él solamente hace lo que se le ha mandado a hacer. Ahora, fielmente. Debemos tener cuidado del evangelio que predicamos. Pero nosotros no podemos manipular. El hombre duerme, dice, y se levanta y la semilla brota. Y crece sin que él sepa cómo. Y es bueno que nosotros veamos que el crecimiento de la semilla no depende de nosotros. No depende de con cuánta seguridad tú le compartes el evangelio a alguien. Mi hermano, yo le comparto la experiencia. Nosotros salíamos a evangelizar por la Morris. Y parte del entrenamiento de evangelización, cuando se le está compartiendo el evangelio, obviamente la pregunta, ¿a dónde quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? Y obviamente eso es sumamente fácil. Hay algunos cínicos que dicen, no, yo conmigo al infierno, total, ahí la voy a pasar bien. Esa no es la pregunta. Bueno, parte para que la persona pueda tomar una decisión, el que nos instruyó. Y lo digo con vergüenza, hermanos, porque por mucho tiempo evangelizábamos así. Dice, cuando la persona esté como dudando, agárralo del hombro. Cuando tú lo agarras del hombro, no le va a quedar de otra. Y repite después de mí. Y cuando repita después de ti, dile, bienvenido al reino de los cielos, eres un hijo de Dios. Y después, tú dejas ya. Ahora, no dudo que muchos hayan llegado al evangelio porque Dios en su misericordia, hermanos, usa medios así. Pero no es la regla. Es una manera completamente infiel y manipuladora de presentar el evangelio. Pero entonces la parábola nos lleva a ver que no depende de mí, no depende de mi esfuerzo, no depende de mi persuasión, aunque sí debemos persuadir al pecador, pero debemos persuadirlo para que vea su condición caída fuera de Cristo. No depende de nosotros cuánto lo que queremos hacer para darle crecimiento a la semilla. Y lo hemos leído en el Evangelio de Juan, dice, aquellos que recibieron, aquellos que aceptaron su nombre, se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son nacidos ni de carne ni de voluntad de hombre. Cuando yo leí esto, hermano, trajo gran alivio a mí. Porque ahora entendí, no tengo yo que presionar a nadie. Debo ser fiel. Primero debo conocer el Evangelio. Romanos 10:14 nos dice claramente que la fe viene por el oír y el oír el Evangelio de Cristo. Y muchas veces, de manera muy torpe, como la que les acabo de compartir, queremos manipular los resultados. Queremos apuntar a las emociones de la persona y le ofrecemos cosas que el Evangelio no ofrece. Muchas iglesias caen en el pragmatismo. Técnicas de crecimiento que le dicen para presentar un evangelio light, para persuadir a las personas que en ese momento tomen una decisión. Sí, el pecador tiene que tomar una decisión por Cristo, la Escritura lo dice, pero nosotros no pretendemos manipular a nadie.
Y se crea todo tipo de técnicas, todo tipo de estrategia de mercado para que la gente también se sienta cómoda. ¿No? Sermones de 25 minutos, se van a aburrir los invitados, porque se aburran, pues hermano, ¿qué vamos a hacer? La iglesia es el pueblo del Señor, en la cual proclamamos el Evangelio para que el Señor destape los oídos y diga, hágase la luz en los corazones que están en tinieblas. Nosotros queremos predicar un Evangelio fiel a las Escrituras. Como dijo Pablo, nos hemos propuesto una sola cosa, predicar a Cristo y a este crucificado. Nosotros hacemos lo que se nos ha comisionado hacer. Como iglesia, alumbrar a todo pecador, a todo hombre, a toda mujer, a toda criatura, con la verdad del Evangelio. Pero será el Señor que traerá el crecimiento. Será el Señor, de la misma manera como vemos en la parábola, Él cambiará los corazones de piedra por corazones de carne. Y entonces veremos el fruto. ¿Y cómo veremos el fruto? De vidas transformadas. De vidas transformadas. Hombres y mujeres que a la luz del Evangelio se preguntan cómo el Evangelio me ayuda a ser mejor esposo. Cómo el Evangelio me ayuda a permanecer cumpliendo mi rol de pastor, proveedor, protector de mi hogar. Cómo el Evangelio me lleva a renunciar a mis pecados de egoísmo. Mujeres que preguntándose lo mismo, ¿cómo el Evangelio me lleva a ser mejor esposa? ¿Cómo el Evangelio me ayuda a someterme al liderazgo amoroso de mi esposo? ¿Cómo el Evangelio me ayuda a formar a mis hijos? ¿Cómo el Evangelio me ayuda a servir a mi iglesia de manera fiel, no un activismo? Ese es el fruto y el crecimiento que solo el Señor puede dar. Dice el versículo 28, para ya concluir. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Hay una secuencia, hermano, que como podemos ver, no para. No para. No hay aquellos que en un momento fueron creyentes, después dejaron de ser creyentes. No existe. No hay quienes pierden su salvación. Eso no existe, ese es un cuento. El que ha sido salvado y rescatado por Cristo dará fruto. Vemos la secuencia. No se interrumpe por nada. Una vez que la semilla ha caído en buena tierra, en un corazón regenerado, lo que continúa es evidente. Esa semilla no queda ahí. Cuando Dios trae crecimiento a la vida de un creyente, es evidente en lo externo. Todo el mundo lo puede ver. No es superficial, no es mecánico. No es que yo agarro un tallo y simplemente trato de meterlo en la tierra. No tiene semilla, no tiene raíz. Un momento y otro un poco de viento y ese tallo se cae. No son simples espigas que voy pegando al tallo tampoco. Hay un crecimiento que es evidente. Porque aquel que empezó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. La vida de alguien que está en Cristo es evidente por sus frutos, no es una vida estática. ¿Sí? Debemos de reconocer que así como Jesús nos habla en términos orgánicos acerca de la semilla, acerca de la tierra, acerca del fruto, debemos de reconocer también de que no todos dan el fruto a la misma vez que todos. Y muchas veces este fruto parece pequeño, a veces es un tallito, pero es fruto al fin. Pero la vida de la persona que algún día profesó a Cristo y es sin fruto, tal persona vive un autoengaño. No ha rendido su vida a Cristo. No ha escuchado atentamente lo que dice el Señor. No ha escuchado atentamente al llamado del Evangelio. No conoce a Dios. Yo tengo problemas con esa frase, hermanos, cuando algunas personas dicen, no, pero él conoce a Dios. ¿De qué manera lo conoce? Si conoce, hubiese caído de rodillas.
¿De qué manera conoces? ¿Ha escuchado? A veces nuestro lenguaje no es bíblico, hermano. A veces no hablamos bíblicamente y queremos ser más buenos que Cristo mismo. Aquel que no muestra ningún fruto no es de Dios. Y no es así el caso, como vemos aquí en el versículo 28. Hay fruto. Y vemos la secuencia, primero hierba, después espiga. Jesús está describiendo cómo la manera también, cómo el reino de Dios avanza en la tierra. No solo lo que produce en lo micro, en la vida de cada creyente, sino lo que ha de producir en lo macro, o sea, hablando de la iglesia en general, la iglesia universal. Versículo 29 nos dice que llegado el momento, cuando el grano ya esté maduro, se mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Cuando cada persona, escuchen bien hermanos, cuando cada persona que estaba intencionada en los planes del Señor, que escuchase el Evangelio y sea salva, cuando cada una de esas personas que están ordenadas a la salvación escuche el Evangelio, entonces vendrá el día del Señor. Él mismo recogerá a todo aquello que Él mismo ha dado el crecimiento. Llegará aquel día en que seremos por fin libres de la presencia del pecado. Por fin estaremos libres de las luchas diarias por la inclinación de nuestro corazón hacia el pecado. Pero en el allá, en el día de la consumación, cuando venga la cosecha, cuando todos los granos estén maduros, cuando todo aquel que el Señor ha intencionado salvar escuche el Evangelio, ahí ese día será la consumación de nuestra salvación total. Nuestra total redención. Ahí el Señor vendrá por su iglesia y seremos libres por fin de la presencia del pecado. Hermanos, el Señor ha diseñado un plan para que su palabra sea predicada. Ha diseñado un plan para que el Evangelio llegue hasta cuando cada uno de los que están ordenados a la salvación lo escuchen. Ahora, no es solo uno de los planes que tiene el Señor, es el único plan. Es el único plan. Y no puede fallar porque no hay plan B. Y somos parte de ese plan. Pero estamos tan sumergidos, hermanos, en nuestros propios dolores, en nuestras propias luchas, que no reconocemos que el Señor en su misericordia nos ha permitido ser parte de su plan. Cada uno de nosotros hemos sido alumbrados con la luz admirable de Cristo, si verdaderamente eres de Cristo. Y estamos llamados a anunciar sus virtudes, estamos llamados a renunciar al pecado, estamos llamados a vivir una vida que le complace, estamos llamados a alumbrar con la misma luz de Cristo a este mundo que está en tinieblas. Esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro deber, nuestro llamado. No importa el contexto en donde tú estés, comparte el Evangelio, compártelo fielmente. No quieras hacerlo más hermoso de lo que es. No quieras embellecer más a Cristo de lo hermoso que ya es Él. Compártelo tal y como es Él y descansa que Él hará la obra. No creas que los esfuerzos que haces por discipular a tus hijos o a tus hijas, a tu esposa, a un amigo, a un familiar, no creas que pasa desapercibido, hermano. Compartimos las mismas luchas. Compartimos la misma lucha de conocer seres que amamos o tener seres que amamos que no muestran ningún tipo de reacción positiva ante el Evangelio. Pero no pasa desapercibido. Son momentos en los cuales nos podemos sentir hasta inútiles, inadecuados. Ya no sabemos a veces qué más usar. Y está bien que nos sintamos inadecuados porque la gloria es para Él.
Tú sigue haciendo aquello a lo que el Señor te ha llamado. Sigamos proclamando el Evangelio del Señor fielmente y esperemos pacientemente a que Él dé el fruto. Una pregunta que quisiera que llevemos de aplicación. ¿En qué áreas oscuras, en qué áreas de sombra o qué áreas oscuras hay en nuestro corazón que la luz del Evangelio me está dejando ver aún? ¿Hay algún área en mi vida aún tan oscura que rechaza la luz de Cristo? ¿Hay un área en mi vida tan oscura que aún rechaza la luz del Evangelio? ¿Hay algo en mi vida que está queriendo oscurecer aquella luz la cual ha resplandecido algún día en mi corazón? Y amigo y amiga que tú nos acompañas el día de hoy, ¿estás huyendo de esa luz? ¿Estás huyendo de Jesús? ¿Se cumplirá en ti lo que Él dice, que las tinieblas odian la luz porque no quiere que sus obras sean expuestas? Si es así, no huyas más. Desiste de tu correr en contra de Cristo y corre a Él porque aún estás a tiempo. Aún Él puede ser hallado, ser reconciliado con Dios por medio de su Hijo y recibe el don de vida eterna. Y el Espíritu Santo como garantía. Sé hecho nuevo por medio del Evangelio. Clama por misericordia. Cristo es la única esperanza. Oremos. Amado Padre, te pedimos perdón, Señor, porque en nuestra humanidad, en nuestra debilidad, vivimos muchas veces alejados de esta realidad, de que tu luz nos ha alumbrado, Señor, pero que tú nos has comisionado. Tú dices que nosotros somos la luz del mundo. Y a veces pensamos que esa luz debe brillar solamente de puerta afuera. A veces se nos es fácil mostrar una luz artificial cuando nos encontramos en la reunión con los demás hermanos. Pero ¿qué alumbramos en nuestro hogar, Señor? ¿Qué alumbro yo en mi hogar? ¿De qué manera, Señor, da testimonio en mi vida que soy tuyo? ¿De qué manera el Evangelio me muestra, Señor, aquellos dioses, aquellos ídolos falsos que yo sigo colocando en el trono de mi corazón? Ayúdanos, Señor, por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo aplique lo que hoy hemos escuchado. En Cristo Jesús. Amén.